Historia del ejercicio físico y el deporte. Siglo XX. Medios de comunicación y deporte. El deporte es una fuente inagotable de experiencias, emociones y de pasiones, que provocan en todo el mundo una fascinación única, tanto en practicantes como en espectadores, por lo que son un objetivo prioritario de los medios de comunicación de masas. Los elementos que favorecieron la difusión del deporte durante el siglo XX para convertirse en ese fenómeno de masas han sido: a. La aparición de la luz eléctrica, b. El aumento de los medios de comunicación de masas, c. La difusión de las líneas telefónicas, d. La mejora de los transportes de viajeros, e. La conversión en espectáculos de los antiguos festivales comunales y religiosas. F. El profesionalismo. La prensa deportiva. Uno de los primeros relatos impresos conocidos de ejercicio físico fue la descripción que hizo Homero de los juegos funerarios en honor de Patroclo, en la Ilíada, con carrera de carros y a pie, pugilato, lucha, lanzamiento de peso, tiro con arco y lanzamiento de jabalina. Según Edgar Hoover, la primera mención al deporte de forma impresa apareció en un libro del italiano Virgilius Polidoris, de 1537. Pero lo que realmente fue objeto de un auténtico tratamiento informativo fue la primera edición de los Juegos Olímpicos en 1896 en Atenas, a los que se les dio cobertura informativa por redactores especializados en deporte, especialmente de los diarios Le Figaro para Francia y Times para Gran Bretaña y Estados Unidos. Uno de los primeros periódicos en el que aparecieron artículos sobre temas deportivos fue el Illustrated Newspaper de Frank Leslie en New York, que en la segunda mitad del siglo XIX publicó por primera vez un artículo sobre el béisbol. En 1852 surgió en Londres el primer diario deportivo, Sportsman, que en 1859 fue absorbido por Sporting Life, y en 1883 se convirtió en una publicación de periodicidad diaria. Sus redactores estaban acostumbrados a informar de temas más generalistas hasta ese momento, por lo que tuvieron que especializarse en el deporte. En Francia la prensa deportiva se inició con L'Esport, fundada por Eugene Chapoux en 1854. En 1869 apareció el primer semanario de ciclismo, Velocipède Illustré, fundado en París por Richard Lesclayde, secretario de Victor Hugo. A partir de ese momento, empezaron a surgir en París numerosas revistas de caza, hipismo, natación, etc. En 1870 el New York Clipper publicó por primera vez una columna deportiva titulada Metrópolis, que contribuyó a que el resto de los periódicos de la época se ocuparan del deporte y las excursiones que comenzaban a programarse como actividades recreativas y de ocio. En Estados Unidos en 1895 la revista New York Journal, que había sido fundada en 1882 con el nombre de Morning Journal, comenzó a incluir entre sus noticias algunas del ámbito deportivo, especialmente relacionadas con las carreras de caballos. La prensa deportiva ha promocionado el ejercicio de determinados deportes. Por ejemplo, en ciclismo, el diario L'Équipe, antes L'Auto, crea el Tour de Francia, 1903, la Gazzetta dello Sport el Giro de Italia, 1909, e Informaciones la Vuelta Ciclista a España, 1935, y Le Velo organizó en 1898 y 1899 grandes competencias de natación en el Sena y en Joinville-le-Pont. En España, las primeras publicaciones deportivas están relacionadas con la caza y la colombofilia, El Cazador, Barcelona, 1856, La Ilustración Venatoria, Madrid, 1878, El Colomber, Valencia, 1886. Otras publicaciones de la época fueron Los Deportes, revista vasca fundada en Bilbao por Alfredo Castrillejos en 1912 y especializada inicialmente en motociclismo, Crónica del Sport, El Sport Española, etc. La primera revista de la que hay noticias referentes al ciclismo fue El Pedal, publicada en Huesca en 1869, de periodicidad quincenal. A comienzos del siglo XX se inicia un espectacular auge del deporte y con él, de la prensa deportiva. El primer diario deportivo español fue El Excelsior, Bilbao, 1924, 1932, y su sucesor Excelsius, 1932 a 1937, no confundir con el Diario Mexicano, que estaba dirigido por Jacinto Miquel Arena, y posteriormente fueron apareciendo otros periódicos especializados en diversos deportes. En 1906 se fundó El Mundo Deportivo, primero como semanario y desde 1929 como diario, que es la publicación deportiva más antigua que todavía se edita en España y la segunda más antigua de Europa.
tras la italiana La Gazzetta dello Sport, fundada en 1896. Otra revista publicada en Barcelona fue Stadium, que apareció por primera vez el 1 de mayo de 1911, con el subtítulo de Revista Selecta Ilustrada de Motor, Turismo y Deportes. Estaba dirigida por Ricard Cabot hasta 1920 y después por Narcís Masferrer hasta su desaparición en diciembre de 1930. El 15 de enero de 1912 se comenzó a publicar en Sevilla cada 15 días, el Export Sevillano, como órgano oficial de comunicación de la Real Sociedad de Automovilística de Sevilla, de la Real Sociedad de Tiro de Pichones de Sevilla y del Sevilla FC, revista que desapareció en 1913. Otras revistas deportivas sevillanas fueron Sevilla Automovilística, 1914, Sevilla Deportiva, 1901 a 1915, Deportes y Espectáculos, 1923, y Penalti, 1932 a 1933. El periódico AS se fundó en 1932, por la editorial Estampa, propiedad de Luis Montiel Balanzat, actual Prisa, y en 1967 se convirtió en diario. Marca nació como semanario en San Sebastián en plena Guerra Civil, 1938, y en 1942 se reeditó en Madrid como diario por la Prensa del Movimiento. En 1984 adquirió la propiedad del diario el Grupo Espacio Editorial, actualmente de Recoletos. En 1979 nació en Cataluña el diario Sport, hasta mediados de los 80. La prensa no salía los lunes por descanso dominical. Lo único que se editaba era la hoja del lunes, las hacían la Asociación de la Prensa de cada ciudad, en las que el tema central era la jornada futbolística. La prensa deportiva especializada en España es muy amplia y vendida, como lo demuestra que el Marca es actualmente, 2024, el diario más vendido en nuestro país detrás de El País, con 1.672.000 de lectores, EGM. Se pueden encontrar publicaciones como Gigantes del Superbásquet, inicialmente eran 2 revistas, Coche Actual, Bicisport, Maratón, etc. Entre la prensa deportiva internacional destacan a Bola, Lisboa, La Gazzetta dello Sport, Milán, Corriere dello Sport, Roma, L'Equipe, París, Meridiano, Caracas, y Olé, Buenos Aires. Radio deportiva. Igualmente, el deporte también es objeto de especial tratamiento en la radio desde el siglo XX. El ingeniero estadounidense Harold W. Arlin fue el primero en retransmitir un evento deportivo por la radio, cuando el 5 de agosto de 1921 retransmitió un partido de béisbol en Pensilvania, por la KDKA, la primera cadena de radio comercial en USA, contactando por teléfono con la emisora, y al día siguiente retransmitió un partido de tenis. La profesión de comentarista deportivo había nacido. Igualmente, el deporte también es objeto de especial tratamiento en la radio. En 1889, la Western Union pagó a 50 telegrafistas para enviar 208.000 palabras describiendo la pelea de boxeo entre Sullivan y Kilrain, que unificaba las dos competiciones de los pesos pesados. Se celebró con el mayor secretismo en una granja a las afueras de Hattiesburg, al sur de Mississippi, puesto que en la mayoría de los estados estaba prohibido el boxeo. Fue el último combate celebrado bajo las reglas de London Prize Ring Rules, que finalizó con la victoria de Sullivan después de más de 70 asaltos y 2 horas y media de combate a pleno sol. A partir de 1926, los servicios telegráficos podían retransmitir casi instantáneamente por radio las imágenes de una carrera o un gol. A mediados del siglo XX, también empezaron los programas radiofónicos de deporte, fundamentalmente fútbol, con una larga duración y en los que también aparecieron entrevistas y opiniones sobre los partidos, como Carrusel Deportivo, 1952, Tablero Deportivo, 1952, Super García, 1982, y en la televisión comenzaron programas como Estudio Estadio, 1972, El Día Después, 1990, etc. Aunque el inicio de la radio deportiva en España se inició con retransmisiones de boxeo, no fue hasta febrero de 1929 cuando comenzaron las retransmisiones del Campeonato Nacional de la Liga de Fútbol, convirtiéndolo en un fenómeno de masas, que congregaba a su alrededor en bares y casas a numerosos aficionados, puesto que no todo el mundo podía tener en nuestro país una radio por entonces. En octubre de 1952, cuando los españoles pudimos empezar a comprar una radio para la familia, la SER comenzó su programa radiofónico, Carrusel Deportivo Terry, creado por Vicente Marco a iniciativa de Bobby Deglané. En 1989 Radio Nacional de España creó Tablero Deportivo, dirigido en principio por Juan Pablo Salinas.
Al inicio de la temporada 1955 a 1956 surgió el programa Domingo Deportivo Español, en la red de emisoras del movimiento, REM, dirigido por Juan Martín Navas. En 1953 surgió el primer programa deportivo diario, Radio Gáceta de los Deportes, dirige inicialmente por Manuel Gil y en 1989 por Juan Manuel Gozalo, programa que continúa en la actualidad. Desde esa época, el transistor se convirtió en el compañero indispensable de las tardes de los domingos. Fue a partir de 1972, con el programa Hora 25 de la SER, cuando comenzaron los programas deportivos nocturnos. Fue creado por Manuel Martín Ferrandí, con un periodista legendario como fue José María García, muy crítico con todos los estamentos deportivos de la nación, a pesar de que la libertad de información de las emisoras no se logró hasta 1977. Televisión y deporte. Televisión y deporte se necesitan mutuamente. El desarrollo de uno coincide con la evolución del otro y la parafernalia que rodea a uno no sería posible sin la sofisticación imparable e imprevisible de la otra. En 1982 se retransmitió por primera vez un encuentro de béisbol por una red de televisión. Desde mitad del siglo XX, cada edición de los Juegos Olímpicos ha marcado un paso más en la evolución tecnológica traducido en récords de audiencias. En Melbourne 1956 la primera retransmisión de TV a la ciudad sede. En Roma 1960 la emisión en diferido con cintas enviadas por avión, con 20 horas de programación en la CBS. En Tokio 1964 la primera retransmisión de televisión por satélite en diferido. Por los desfases horarios, en México 1968 la primera retransmisiones en directo. En Múnich 1972 la consolidación de la TV en color y uso del vídeo. En Montreal 1976, intervienen 4 satélites Intelsat. En Los Ángeles 1984, la cadena ABC fue el principal patrocinador de los Juegos Olímpicos. En Seúl 1988 la retransmisión en alta definición. Y en Barcelona 1992 la consolidación de la fibra óptica. El primer gran acontecimiento deportivo emitido en las pantallas españolas fue la retransmisión de un partido de fútbol en diferido entre el Real Madrid CF y el Racing de Santander, que se celebró el 24 de octubre de 1954 con la victoria madridista por 3-0. 2 años después, el 28 de octubre de 1956, se iniciaban en la cadena estatal las emisiones regulares de partidos de fútbol, aunque todavía en diferido. En abril de 1958, tuvo lugar la primera retransmisión en directo de un partido de fútbol, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. La primera retransmisión deportiva en directo diferente al fútbol fue de tenis, el 5 de junio de 1960, con la retransmisión de la final del Trofeo Conde de Godó desde Barcelona, que enfrentó al español Andrés Jimeno con el italiano Giuseppe Merlo, que ganó el español por 6-1, 6-2 y 6-1.